Ahí estamos. Ah, dale. Ya estamos grabando. Ok. Bien. Em, Vamos a ver el tema de conexiones a la base de datos. Mario me comentó que ya estuvieron viendo el tema de, yo hago un repaso por las dudas rápido, pero ya estuvieron viendo lo que era la URL de conexión. Vos corregime, Mario, ¿eh? No. Vieron Sí. cómo se instalaba, cómo empezaba a funcionar el SAMP, Vieron. cómo funcionaba y cómo Ok. se colocaba el driver en la librería, nada más que eso. Ok, bien. Bien. Entonces, para empezar a trabajar con base de datos, ¿sí? Yo lo voy a ir escribiendo acá, así ustedes lo van. ¿Se ve bien, no? La pantalla del código. Sí, sí, sí. Bien, buenísimo. Sí. Entonces yo les voy agregando acá los comentarios, así les va quedando. De última, después se los comparto. ¿Eh? Nosotros vamos a usar, para conectarnos a la base de datos, vamos a usar JDBC, ¿sí? Que es la biblioteca que tiene Java para lo que es conexión a la base de datos. JDBC. JDBC, que es una API que nosotros vamos a acceder, necesita tener configurado un driver, es decir, cuando yo elijo a qué base de datos me voy a conectar, tengo que decirle cuál es el driver que quiero utilizar. ¿Por qué? Bueno, ustedes pueden llegar a elegir usar una base de datos como Oracle, pueden llegar a elegir una base de datos como SQL Server, ¿sí? MySQL, que creo que es la que habíamos hablado, o, como les comenté en una de las clases, podríamos llegar a querer usar una base de datos en memoria. Eso es muy común en momentos de desarrollo, cuando yo estoy desarrollando la aplicación, no querer entrar a renegar con todo lo que es la configuración de la base de datos, o tal vez incluso no sea parte de mi trabajo, digamos, tal vez haya una persona que esté encargada de lo que es el motor de base de datos y se encargue él de configurarla. Entonces, son tareas que tal vez no entren en mi ámbito. ¿Sí? Entonces, podría hasta utilizar una base de datos en memoria. Yo necesito saber cuál es la base de datos que voy a utilizar para definir cuál es el conector, se llama. El conector es lo que conecta a el motor de base de datos, ¿sí? Con la aplicación. Entonces yo voy a tener el cliente, ¿sí? La aplicación, si quieren. Yo tengo la app. Esa app va a utilizar un conector, se llama JConnector, muchas veces lo van a encontrar, ¿sí? Que es la que se va a conectar con el servidor de base de datos. Ese conector viene en general en la forma de un archivo .jar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para MySQL seguramente sea mysql.jar. O creo que dice MySQL Connector, si no me equivoco. ¿Sí? Esto tienen que ir al sitio del fabricante de la base de datos y bajarlo. ¿Está bien? Esto no viene con Java. Entonces, cuando yo decido cuál es el motor que voy a utilizar, voy a la página del fabricante y busco el conector y me lo bajo. Que es un .jar, que es lo que ustedes vieron entonces con Mario el otro día, cómo agregarlo al proyecto. ¿Sí? Ese jar tiene que estar disponible a nivel del proyecto. Bien, ustedes me van interrumpiendo si hay alguna duda. Una vez que yo tengo ese jar, ese código para conectarme a la base de datos, ya puedo empezar a escribir el código propio de la conexión a la base de datos. ¿Sí? Lo interesante de esto es que, en general, el código que yo escribo para conectarme a la base de datos es idéntico para todas las bases de datos, o casi idéntico. ¿Sí? Hay diferencias, con lo cual mi código sería bastante portable. Lo que sucede es que muchas veces hay código que distintos fabricantes tal vez optimizan de distinta forma, entonces por ahí hay particularidades que uno tiene que tener en cuenta. Pero en general lo que hacemos va a funcionar en todas las bases de datos. ¿Sí? Para conectarme a la base de datos, tengo que tener información. Uno, el nombre del driver. ¿Sí? Ahora vamos a hablar del nombre del driver. Y dos, tengo que tener cuál es la URL de conexión. Esos son dos datos que yo tengo que disponer. ¿Cómo sé cuál es el nombre del driver y cómo es la URL de conexión? Otra vez,
cuando voy al fabricante y bajo ese punto .jar, yo de ahí voy a sacar cómo es esa información. ¿Por qué? Porque en general no es igual. Entonces tengo que ver cuál es mi motor para saber cuál va a ser el driver y cuál va a ser la URL de conexión. ¿Sí? Eso en general, si bajan el MySQL, que es un archivo .zip que tiene el conector ahí adentro, van a ver que hay un README que les dice, bueno, para usar el driver, para usar el conector, tenés como nombre de driver usar esto, y como URL de conexión usar esto otro. ¿Sí? O sea, ahí está especificado, eso hay que ir y verlo. En general, el nombre de la conexión, ¿sí?, es un nombre de paquete, punto, nombre de clase. ¿Sí? Ejemplo, en MySQL es com.mysql.jdbc.driver. ¿Ven? Esto es com MySQL JDBC es el nombre de la clase, el nombre del paquete, y driver es el nombre de la clase. ¿Sí? Pero otra vez, esta información yo la saco del conector, porque a veces incluso al actualizar la versión del motor, cambia cuál es el nombre del paquete y cambia cuál es el nombre del driver. Entonces tengo que tener cuidado con eso. Cuando paso de MySQL versión 4 a 5 o a 6, tal vez se llama distinto. Entonces eso siempre vayan y mírenlo, que lo que están usando es para esa versión. ¿Bien? Esto por un lado, tengo que saberlo. Y por otro lado, el nombre de la URL de conexión. La URL de conexión tiene una forma, que es protocolo, ¿sí?, subprotocolo, separado todo por 2 puntos, nombre de la base. Tiene esta forma, como si fuera algo estándar, pero en general van a ver que, otra vez, depende del fabricante. En general, protocolo es el protocolo que estamos usando, que es JDBC. ¿Sí? 2 puntos. Entonces, JDBC en este caso es el protocolo. El subprotocolo, en general, es el nombre del fabricante. Como nosotros estamos usando MySQL, acá va a decir MySQL. ¿Sí? Y como base de datos, el nombre de la base de datos es cuál es la URL donde está esa base de datos. En general es localhost, localhost, 2 puntos, 2306 barra y el nombre de la base, que puede ser, no sé, usuarios. El 3306 sería el puerto, ¿cierto? Ese es el puerto, exacto. Sí, que por defecto, como nosotros ya dijimos que vamos a usar MySQL, por defecto buscan ese puerto, es decir, que si lo dejamos así también va a funcionar. Okay. Perdón, Sí. porque, a ver si entendí bien, nosotros tenemos descargado Dale. el SAMP y Sí. lo que tendríamos ahora que descargar es ese JConnector, que es el de MySQL. Exacto. Solo eso tendríamos que descargar. Sí. Sí, Ah, eso, perfecto. yo ahí lo estoy buscando, así les muestro cuál es la página. Así se las muestro. Sí, yo les había mostrado, habíamos puesto MySQL en Google y habíamos buscado lo habían- driver de Microsoft, pero Bien. no lo bajamos, ¿eh? Por eso, para saber. Sí, sí, sí. Por Está eso bien. decía que no lo Acá les paso, bajamos. miren. Claro, capaz que les faltó bajar. Está por la versión 8, ya estoy viendo acá. Yo les paso la URL, miren. El conector se los pongo acá. ¿Sí? Esa es la URL donde bajan el conector. Buenísimo. Pruébenlo y esto otra vez, cualquier cosita nos avisan, nos mantienen al tanto. Bien. Entonces, una vez que ya averigüé cuál es mi URL de conexión, cuál es el nombre de la clase, ¿sí?, ahora ya puedo empezar a codificar mi clase. Es decir, la clase que yo voy a utilizar para conectarnos. Nosotros nos vamos a estar conectando desde una aplicación web. ¿Sí? Las pruebas que yo les voy a mostrar ahora no las vamos a hacer desde la aplicación web. Vamos a empezar desde una aplicación de consola, como hacían el año pasado. ¿Para qué? Porque por ahí hay
cuando uno arranca con las conexiones a base de datos, hay errores de conexión, otra vez hay errores del usuario, tal vez el password, tal vez la base de datos no me está mostrando o no me está dejando acceder porque tiene algún permiso. Entonces, vamos a probar lo más simple, que sería acceder de una aplicación de consola, ¿sí? Y después sí, eso ustedes lo van a migrar o lo vamos a agregar a lo que es la aplicación web. ¿Sí? Que creo que lo que le había dicho Mario era, bueno, acceder desde la JSP directamente a la base de datos. ¿Está bien? Bien. Entonces, en la aplicación, ¿sí? En la aplicación, yo acá generé acá abajo una clase, ¿está bien? Con un método main. ¿Se acuerdan que esta era la forma de ejecutar aplicaciones desde la consola? ¿Okay? Esto, si quieren, creen un proyecto Java nuevo ahí dentro del Gladfish y lo ejecutan con Run as Java Application. ¿Se entiende? No es la aplicación que estamos viendo ahora, que es una aplicación web, sino que acá lo estamos probando directamente desde la consola. ¿Bien? Entonces, lo primero que hay que hacer, esto hay que hacerlo siempre y se hace una sola vez, es cargar el driver. Es decir, ese jar que nosotros descargamos y lo agregamos al proyecto, lo que hay que hacer ahora es cargarlo a nivel de la aplicación. Y eso se hace con esta instrucción, class for name, ¿sí? Y entre comillas, como cadena, el nombre del conector. com.mysql jdbc driver. ¿Sí? Esto lo que hace, yo se lo anoto acá al lado, es cargar el driver en memoria. ¿Bien? Eso por un lado. Si esto lo dejan así, van a ver que no les compila, ¿sí? Eso es porque esta instrucción for name, este método for name, tiene una excepción verificada, ¿sí? Cuando ustedes manejaron excepciones, lo que hay que hacer es, como es verificada, o hay que capturarla, o hay que arrojarla esa excepción. Es decir, que yo podría acá agregarle este código, un try catch, ¿sí? De la excepción es class not found exception, yo voy a capturar exception directamente, para no entrar en detalle, y si tira esa excepción, lo que voy a hacer es mostrar el mensaje de error. Acuérdense que siempre que se lance una excepción, hay que hacer algo con esa excepción, porque si no la estoy enmascarando y puede ser que el usuario no se entere de que hubo un error. ¿Okay? Bien, entonces ahora sí compila. ¿Está bien? La primera prueba sería, bueno, si yo ejecuto esto y no tira nada, no hay ninguna salida, es porque funcionó. Es decir, porque pudo cargar bien el driver. Eso que me da la pauta de que yo agregué bien el driver al proyecto, la aplicación lo está encontrando y lo está pudiendo cargar en memoria. ¿Sí? Si esto me tira error, es decir, esta primera prueba, puede ser porque escribí mal ese driver, es decir, que esa cadena está mal escrita, o porque agregué mal el driver al proyecto. ¿Está bien? Esa sería la primera prueba que van a tener que hacer. Para ver si está bien o no agregado. Sí. No, perfecto, profe. Yo entendí. Pensé que me... Bien. Sí, me interrumpen, si hay algo que no se entiende. Bien. Eso por un lado. Estaba revisando que haya escrito bien el nombre, porque como esto lo van actualizando, y yo no estoy usando tanto MySQL, estaba viendo que sea, bueno, acá, por lo que dice acá, el nombre del driver ahora es este. Miren, se lo voy a actualizar. Porque esto otra vez va cambiando muchas veces a través de las versiones. El de ahora pareciera que es este. Si lo copia. No, ese no es. Voy a copiar, va a ser más rápido. Al parecer es este.
MySQL. Bueno, me faltaba algo nada más. Me estaba faltando el CJ ahí. Al parecer ese es el que se usa con la última versión, debe ser la versión 8, no sé. ¿Ustedes con el SAM cuál instaló? ¿Saben eso? ¿Lo tienen? Ahí le digo, profe. ¿El SAMP? Sí. ¿Vos sabés cuál es, Era Mario, la versión? la versión, ya te la El digo. 7.4. Ah, bueno, sí, 7.4. esa es más nueva, es la 7.4. Bueno, revísenlo eso. A ver si la versión, porque esto me está diciendo que para la versión 8 ese es el driver, pero habría que ver para la 7, a ver si es este o cambió. Ténganlo presente por las dudas, que tal vez cambiando de versión cambia el nombre de la clase. ¿Sí? Que tengo que usar ahí. ¿Está bien? Esto que yo les puse acá es para, anoto, versión 8. ¿Sí? Pero a veces puede llegar a cambiar. Bien. ¿Se entendió entonces la prueba que hay que hacer? Corro esto. Sí. Si no tira nada, ningún mensaje, anduvo. Me pongo contento, digamos. Si tira algún mensaje, ahí me tengo que fijar. Que puede ser que escribí mal la cadena esta, ¿sí? Puede ser que ese driver es para otra versión, lo que les estaba diciendo recién, o puede ser que agregué mal el jar al Eclipse. Perfecto. Si esto anduvo bien, yo ya tengo el driver cargado de memoria, lo que tengo que hacer ahora es crear una conexión a la base de datos. ¿Sí? Eso se hace, la conexión es de tipo connection, es decir, un objeto de tipo connection. Todo esto lo vamos a tener que importar, es decir, acuérdense que tienen que agregar acá arriba los import, java.sql connection. Todas las clases tienen que ser de Java SQL, la importación. Voy a obtener una conexión, y esa conexión la voy a obtener desde una clase que se llama Driver Manager. Driver Manager.getConnection. ¿Sí? Acá yo lo que hago es obtener una conexión a la base de datos. ¿Está bien? Para eso le tengo que decir, esto recibe 3 parámetros, este getConnection. El primero es la URL de conexión. Esta que hablamos arriba, que tenía una estructura particular. Ahora la vamos a escribir. ¿Sí? Ese es el primer argumento. El segundo es el usuario, y el tercero es el password. ¿Mm? ¿Bien? Entonces tengo que pasar la URL de conexión, el usuario y el password. Bien, vamos a definir ahí arriba como constantes cuál es el usuario, el password y la URL de conexión, ¿sí? Como strings. Entonces acá voy a poner string URL conexión, y va a ser JDBC, dijimos, MySQL, localhost, bueno, el puerto se lo puedo pasar o no, base de datos, usuarios. ¿Sí? Esa es la URL de conexión. Usuario, root, o el usuario que ustedes le hayan dado permisos para acceder a esa base. Password. Bueno, no sé cuál será el password que ustedes le pusieron. Escriben ahí el password. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí. Ok. Esto que yo hice acá, que lo hice en InsertDB, en la clase InsertDB, es el código que van a tener que hacer siempre, ya sea que van a consultar, que van a insertar, o que van a borrar elementos. Le dio positivo al hijo de esta chica en Chile. ¿Bien? Sí. Bueno. Vamos a ver ahora
¿Cuál sería el código? Este es el código común. ¿Sí? Yo acá lo separo y le pongo código hasta acá, código común. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenga que consultar la base de datos, también voy a usar esa forma de abrir la conexión a la base de datos. ¿Mm? Para consultar, lo que vamos a hacer es crear una instancia de una clase que se llama statement. Statement, st igual, y se lo vamos a pedir a la conexión a esto. Con punto create statement. Statement es una solicitud a la base de datos, una sentencia que yo envío a la base de datos. Esa sentencia va a ser una cadena. ¿Está bien? Puede ser una consulta, puede ser un alto, una baja, lo que sea. Acá me está faltando los imports. Lo voy a agregar. Manager. Statement. Acuérdense que sea siempre de Java SQL, porque hay clases que se llaman igual y están en otros paquetes. Creo un statement. Un statement, acuérdense, es una consulta a la base de datos. Consulta alta. Es un SQL contra el motor. ¿Sí? De base de datos. Bien. Una vez que creo el statement, ¿sí? Yo le puedo decir que lo voy a ejecutar este statement. Es st.execute, ¿sí? Y acá tenemos, para lo que es alta, baja o modificación, el método que se usa es execute update. Es decir, que esto lo vamos a hacer, ya sea alta, es decir, un insert, una baja, es decir, un delete, o una actualización. Es decir, un update. Cualquiera de esas tres comandos SQL, yo voy a usar este método que es execute update. ¿Sí? Y le voy a pasar cuál es el SQL que quiero ejecutar. El SQL va a ser, por ejemplo, acá estábamos haciendo un alta, ven que arriba yo le puse public class insert db, porque íbamos a hacer un alta en la base de datos. Entonces esto es insert into dentro de usuarios. Sí, más que usuario lo podríamos poner acá. A ver, qué sé yo. La base de datos de recursos humanos, RRHH. ¿Sí? Y dentro de la base de datos de RH, se los anoto acá por las dudas. Esto está haciendo referencia. Base de datos de recursos humanos. ¿Sí? Entonces, dentro de la base de recursos humanos, yo voy a actualizar la tabla de usuarios. Entonces, insert into usuarios. ¿Sí? Voy a agregar un nuevo usuario. Acá le tengo que decir cuáles son las columnas que voy a actualizar, cuáles son los campos. Vamos a ponerle, si el ID es autonumérico, no debería escribirlo acá. Vamos a ponerle nombre, apellido, ¿sí? Values y los valores que voy a escribir. Esto fíjense que va entre comillitas simple, porque las comillas dobles son para lo que es la cadena de Java. ¿Sí? Entonces, creo el SQL para insertar, y acá le digo que lo ejecute. Chicos, quedan 10 minutos, ¿eh? Ok, profe. Yo ahora les voy a pasar un link nuevo, porque hoy me hizo una macana y no quiero que me la vuelva a hacer. Bueno. Les paso... ¿Por mail, profe? No, se los paso por el chat, así lo pueden ok. copiar más fácil. Perfecto. Luciano, vos también copialo porque te vas a encontrar que... Ahí tienen el link,
y el ID. Es sin contraseña. Bueno, Está porque hoy me hizo una macana y no me lo grabó. Y no quiero perder la grabación de esto. porque inclusive con otro profe, Miguel Patti, también nos metemos siempre al mismo link, pero se lo graba. No sé por qué puede ser. Sí, no, pero hoy tuve ese problema. No sé si es un problema mío o un problema de la cuenta o qué. Pero para evitar Ok. problemas, le cambié el Bien. link para evitar ese drama. Buenísimo, profe. A ver, Mario, ¿cómo estás? ¿Estás grabando, no? Sí, 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 estoy grabando todavía. Ah, porque estoy viendo dónde está el... Bueno, no veo el chat acá, veo la compartición. El chat lo tenés Ah, acá abajo. abajo, En el sí, menú acá está, abajo te sí, ahora dice que... chat. Ahí está, bien. Yo cuando falten 3 minutos aviso, cortamos y nos vamos al otro. Dale, bien. ¿La pantalla la están viendo? O... No estamos viendo nada. Ah, ok, pues ahí está. Volvela a compartir, sí. Bien, ahí está. Bien, entonces, ahí estoy diciendo que ejecute el SQL. Esto devuelve un entero, que es la cantidad, ¿vieron? Cuando ustedes ejecutan un SQL a través de lo que sería la herramienta, el cliente de la base de datos, cuando ejecutan un insert, un update, un delete, les dice la cantidad de registros que se actualizaron. Esto me va a devolver la cantidad de registros que se insertaron. Esto debería ser 1. ¿Está bien? Una vez que hice eso, lo que me falta hacer es cerrar la conexión a la base de datos. ¿Sí? Todo esto, es decir, el create el statement y el execute, pueden llegar a tirar una excepción de tipo SQL exception. Por lo tanto, todo esto lo vamos a meter dentro del try catch. ¿Sí? Lo voy a copiar a esto y lo voy a poner acá dentro. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si no tendría que abrir otro try catch ahí para manejar esa excepción. ¿Está bien? Entonces meto todo acá. Bien. Y entonces cierro la conexión. ¿Sí? Con punto close. Esto es muy importante porque si no cierro la conexión es muy probable que incluso no me persista los cambios en la base de datos. ¿Bien hasta ahí? Sí, sí, sí. Sí. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Acá lo que estamos haciendo es insertando un elemento, ¿sí? Después vamos a enganchar esto con la parte de la parte web. Es decir, lo vamos a hacer desde la página, ¿no? Pero este sería el código pelado de cómo insertar un registro en la base de datos. Es decir, es solamente el código para hacer eso. Perfecto. ¿Mm? Y Sí, bien. sí, sí. Entonces, este yo lo voy a guardar. Si después cualquier cosa se lo pasamos con Mario. Y voy a armar otro que sea una actualización. Este era para un insert. Luciano, Sí, ¿querés que sí. cortemos acá y empezamos Dale, la y otra unión? Así me parece Dale, mejor. ¿Está? dale, Bueno, chicos, dale, nos dale. vemos en el otro link. Dale.